Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a Porrúa, sucursal Bosque de Chapultepec. En estos momentos damos inicio a la presentación del libro que por título lleva El liderazgo que México necesita. Última llamada. De los autores Alfonso Siliseo, Sergio Romero, Enrique Rey. Bien, pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para los que estamos aquí en esta mesa, para estar en un momento muy especial de tres amigos que se reunieron justamente con la intención de crear un proyecto que no solo tiene el propósito de darles gozo a ellos al hacerlo, sino que tiene una intención de hacer una aportación a nuestro país en un momento particularmente importante. Qué gusto me da que Porrúa escoja particularmente el día de hoy para que nosotros hablemos, presentemos nuestro libro que se llama El liderazgo que México necesita. Porque en nuestro libro nosotros lo que estamos planteando, lo que estamos proponiendo, el cómo y el cuándo es completamente diferente a lo que nuestro presidente de la República está planteando. Enorme privilegio, así como una gran responsabilidad, presentar este maravilloso libro, que ya el título es desafiante: El liderazgo que México necesita. Última llamada. Última llamada. Los autores, una combinación explosiva entre un médico, psiquiatra, un contador, que tenemos aquí a mi derecha, a mi colega y amigo, profesor de la Escuela Libre de Derecho, experto en capital humano, doctor en psicología. Bueno, pues esa combinación explosiva hace un libro espectacular. Obviamente sobre el libro de hoy, que habría mucho que platicar, hay tres temas que a mí me interesaron mucho en el texto, que seguramente a ustedes les van a desafiar, que es la crisis de credibilidad, de seguridad y de legalidad. Sergio nos comparten cuáles deben de ser las características de hoy un líder. Literalmente dicen: la formación y profesionalización de políticos y servidores públicos, dicen mis tres amigos egregios y valientes elaboradores de este libro, que todos nosotros tenemos que formarnos, tenemos que tener este texto como obligatorio. Dice: con esto podemos tener un antídoto a la mediocridad, la corrupción y la impunidad. El doctor Enrique Rey. Enrique es médico con especialidad en psiquiatría, es doctor en psicología, es candidato a un segundo grado de doctor en sociología, tiene estudios de posgrado en pedagogía terapéutica y desarrollo organizacional. Oye, Enrique, bienvenido acá a la Casa de Porrúa. Felicidades. Yo me siento profundamente mexicano, como todos los que entramos o sea, somos mexicanos, pero aparte nos sentimos profundamente mexicanos. Y eso significa profundamente corresponsables con el destino de este país. Creemos que este país tiene un destino y creemos que el destino puede ser muy mejorable. Creo que el país necesita instrumentos de reflexión de lo que somos y de lo que queremos ser. Este libro es una reflexión más de tres autores que se han quebrado la cabeza para tratar de dar algunas opciones. ¿Cómo somos? Entonces tenemos una parte en el libro que es la parte de descripción de nuestro contexto. ¿Qué somos? ¿Qué hemos sido históricamente? Y aquí hay que mezclar un poco de psiquiatría profunda, porque todo ser humano tiene una mejor versión de sí mismo, una versión regular y una versión mala. Y los seres humanos somos mejor cuando usamos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y tenemos una serie de atavismos, una serie de presiones en el exterior, que muchas veces, aunque estemos nosotros montados en nuestra mejor versión, nos empujan a una versión que no es la más saludable. Y cuando a un líder le pasa esto,
porque la propia sociedad lo empuja a un estatus que no es el estatus ideal para que pueda mandarnos, va a cometer más errores de los que cometería si dejamos que nuestro líder, el que sea, hablamos del líder municipal, el líder estatal, el líder federal, hablamos del líder de una empresa pequeña o de una empresa grande, hablamos del líder familiar, el que sea. Cualquier persona que tenga la vocación de dirigir tiene que entender que tiene una mejor versión y debe encontrar un camino para abrazarla. Y una vez abrazada, desde ahí pueda entonces hacer una buena dirección. Yo disfruté mucho la confección de este libro, lo hicimos en muchas reuniones que tuvimos todos juntos. Entonces tenemos que desdoblarnos en una nueva mexicanidad. Por eso se habla en el líder de que necesitamos nuevos mexicanos. Somos los mismos, pero con una nueva mentalidad, en donde podamos incorporar a la mexicanidad. El doctor Siliceo es un apasionado de la dirección. Tiene varios libros de liderazgo, va a ser presentado dentro de un momento, y tiene esa pasión por la mexicanidad, por recuperar, en palabras de Sergio, el municipio, y por recuperar en el espíritu de este libro la categoría general de la cual nos hemos desprendido todos los que nos llamamos líderes. Es un pequeño grupo de ideas de 3 personas que estuvimos muy motivados para escribirlo, para que la gente lo lea y agregue estas ideas a muchas otras que ya existen en el mercado, y con todas ellas podamos tener una mejor visión, para que cuando alguno de ustedes o de nosotros o de quien sea llegue a tener un puesto de mando, utilice estas ideas. Las ideas entonces son una gran invitación para tener un futuro mejor, pero todo se basa en que podamos encontrar nuestra mejor versión y que esa mejor versión esté dentro de una circunferencia que se llama mexicanidad y que en el libro nosotros utilizamos como patriotismo. Alfonso Siliceo Aguilar, veracruzano, amante de México, de lo mexicano, de la patria, abogado de la Escuela Libre de Derecho, maestría o maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana y doctor también por la misma universidad. Un hombre que ha escrito, sin duda, puedo decirlo, es el mexicano que más ha escrito sobre liderazgo en México y probablemente fuera de México, y como suele él decir, de la galaxia entera. Un hombre apasionado de su familia, de sus amigos, de sus afectos, de seguir escribiendo, de mantenerse vital. El único hombre que no es ni mi hermano ni mi papá, con el que me saludo de beso. Y un hombre que está lleno de vida por todos lados, un hombre apasionado, inquieto, que le pregunta a todo mundo, que no establece juicios, distinciones, para el cual simplemente el hecho de estar vivo es motivo suficiente para encontrar fuente de inspiración. Este libro, lo que Enrique, lo que Sergio y mi querido Poncho han escrito, es un intento muy serio de dar respuesta a esta situación ante la cual todos tenemos que hacer algo. El México de hoy es un México en alto riesgo social. De 2 mexicanos que somos, uno de ellos vive pobre, vive sin casa, sin los 3 alimentos del día, sin oportunidad de crecer, sin trabajo y desde luego sin dinero. México está en un momento de crisis social muy serio. Nuestras autoridades no son lo suficientemente sensibles para enfrentar la crisis que vivimos. Son incapaces, además. Y los intentos que han hecho son demasiado improvisados, pobres, diminutos. Entre la cruzada por el hambre, la solución a la corrupción, la terrible impunidad, nos está llevando a un momento, y lo digo por tercera vez, de alto riesgo social. Que estamos alejados del pueblo, de la ciudadanía y del pueblo, que es el verdadero México. Pero ofrecí leer un pensamiento de Juárez que contrasta con el momento que vivimos de nuestra clase política. Ahí les va. Juárez dijo:
Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. Es decir, no pueden disponer del presupuesto que le asigne el gobierno sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa. Esos son nuestros políticos. Sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas. Esto en México no se da hoy, no se ha dado ayer ni antier. Vivimos, y no se los tengo que decir yo, un altísimo nivel de corrupción. A diario las noticias, en el periódico, en las revistas, en la televisión, hablan fundamentalmente, o las más de las veces, de los actos de corrupción, que además quedan impunes. Mejor de aquí en adelante que utilicemos el término líder para aquel que realmente lo merece. Pero sobre todo un líder es aquel que ama a su gente. Juárez lo que hizo fue amar a su pueblo. Las mujeres aquí presentes deberán, sean juaristas o no, deberán agradecerle al presidente Juárez que instruyó a los gobernadores de ese entonces a que las niñas, las hijas de todas las familias mexicanas fueren a la escuela, no solo los niños. Y ahí él, que se adelanta a Europa con sus iniciativas como líder educador, primaria obligatoria y gratuita, le da a México una de las más grandes herencias. Tenemos que dignificar la política, mis queridos amigos. Los políticos corruptos y la impunidad que se maneja en todos los órdenes nos corroe cada vez más. Última llamada quiere decir, sí, ya no aguanta más el pueblo, ya no aguantamos más los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, ya no aguanta más la sociedad mexicana, el pueblo en todos sus niveles. Tan indignado está el que vive en las lomas como indignado está el que vive en la población más paupérrima de México. No creemos en nuestros líderes. Si yo califico la credibilidad de nuestros líderes de todo rango, de todo nivel y de todas las áreas, en una escala del 1 al 10, la credibilidad es de 1. Bueno, gracias nuevamente. Quisiera, a manera de una recapitulación, compartir con ustedes algunas ideas que se puedan llevar con la intención de, por supuesto, reflexionar sobre ellas y sentirse invitados, antojados, a empezar a practicarlas en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo micro, que es donde finalmente se va construyendo la realidad que vivimos y la realidad que queremos. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos nuevos líderes? Creo que tenemos que movernos hacia un esquema de preocupación genuina en las necesidades del otro. Creo que lo que ha distinguido la época que nos toca vivir es un modelo de relaciones transaccionales, en donde estoy más preocupado en lo que voy a recibir que en lo que voy a dar. Necesitamos un modelo de interacción en las familias, en las escuelas, en las calles, en los espacios públicos, en donde se privilegie el diálogo sobre el monólogo. Creo que algo que tenemos que empezar a hacer es abrir espacios de inclusión. Lo exclusivo lastima. Sí, lo exclusivo viste un poco, pero lastima en el largo plazo. Tenemos que abrir espacios de igualdad de oportunidades, porque cuando las oportunidades están concentradas en algunos, esos muchos que quedan fuera de la jugada se sienten muy resentidos, y el resentimiento a nivel social no es un buen consejero.
Necesitamos cultivar en nuestros hijos, en nuestras relaciones, una mayor sensibilidad a la necesidad ajena en contra de la indiferencia. Poco a poco nos vamos vacunando ante la necesidad del otro y son pequeñas acciones las que le van a ayudar a esta sociedad. Creo que nuestros líderes, desde lo micro hasta lo macro, tendrían que ser líderes de calle, líderes de campo, líderes de codo a codo, no líderes de escritorio, de banqueta o de control a distancia. Hay que arremangarse, hay que ensuciarse de barro, hay que ir a donde está la gente que lo necesita. Necesitamos un liderazgo de más apertura y valoración de la diversidad, en donde no nos amenace lo distinto, sino que nos estimule justamente a construir nuevas sinergias. Necesitamos un liderazgo más valiente, menos acomodaticio. Necesitamos un liderazgo en donde ninguno de nosotros tenga miedo a pedir cuentas, pero tampoco a rendirlas. Es lo que los americanos llaman el famoso accountability, que no tenga yo miedo frente a la responsabilidad que tengo asignada, de que nadie me cuestione qué estoy haciendo con el patrimonio que se me ha dado como responsabilidad. Necesitamos más hospitales de campaña, menos consultorios médicos. Necesitamos que la sociedad organizada salga a atender a la gente que lo necesita, cada quien desde lo que puede, desde su propio momento. Necesitamos, como dice Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I, necesitamos oler más a oveja. Y ciertamente las ovejas del rebaño tienen que ser las ovejas más frágiles, las más necesitadas, no las que están en una situación de confort. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.